No entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, soy Michael Root y les hablo desde el Parque Arqueológico de Ofel en Jerusalén. Estoy delante de los escombros del segundo templo de Israel. La primera vez que vino el Mesías, no lo hizo para reinar y gobernar sobre la tierra con varas de hierro, sino que vino, como vemos en el libro de Éxodo, como un macho cabrío cuya sangre sin pecado podía ser expresión por el pecado del mundo. Ese fue el resumen del mensaje de Yochanan ben Zacarías HaKohen, Juan el Bautista. El Mesías vino la primera vez para cumplir las fiestas de la primavera del Señor que giran en torno al Cordero Pascual. Los evangelios han dejado constancia del Mesías subiendo a Jerusalén para cada una de las fiestas del Señor. Mientras estuvo allí, enseñó a sus discípulos en el templo, así como toda la ciudad de Jerusalén serían destruidos. Sabía que las fiestas del Señor dejarían de celebrarse en el monte del templo, así que interpretó las sombras de las figuras proféticas que acompañan a las fiestas del otoño, de modo que aún después de que fuese destruido el templo, sus seguidores pudieran entender el significado profético. El estanque de Siloam, que significa el apóstol o el enviado, era un punto central del ensayo en el gran último día solemne del día final de la fiesta de Sukkot. Es el ensayo del gran último día el que nos habla de la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo, y de la misma manera que la lluvia temprana había sido derramada sobre los discípulos reunidos aquí en el monte del templo en la fiesta de Shavuot o Pentecostés, dudo mucho que esa lluvia tardía también vaya a caer en este mismo emplazamiento. Te invitamos a que te unas a nosotros en los estudios de televisión de Lester Sumner, donde esta presentación multimedia sobre las profecías en la fiesta del Señor fue grabada por el Club de la Profecía. Esto es Profecía Bíblica 201. Y ahora veremos el episodio número 25 en la serie de 26 partes sobre las profecías en la fiesta del Señor, el último gran día. Decir que ya basta, pero hay más. Hay más de lo que Dios tiene para nosotros que entendamos acerca de estos días. Como hemos visto, el 10 de Tishri empieza la última Sebúa y el 10 de Tishri acaba la última Sebúa, cuando suena el 70 jubileo, el 10 de Tishri, el día de la expiación. ¿Cuánto tiempo llevará quemar todas las armas de guerra de la guerra de Gog y Magog? Las escrituras dicen que 7 años. Es preciso dedicar 7 años a hacerlo. ¿Cuánto tiempo llevará enterrar a los muertos? 7 meses. Será preciso tener 7 meses para hacerlo. Y dice que después de 7 meses la tierra quedará limpia, que es el término legal hebreo. Ahora bien, el 10 de Tishri, el día de la expiación, acaba la guerra y 2/3 de las personas en la tierra de Israel habrán sido eliminadas, hasta habrá miles y miles de cadáveres, y si nos situamos exactamente 6 meses a partir de entonces, llegamos al 10 de Aviv en un año normal. 6 meses después, la tierra habrá quedado limpia y podremos escoger el cordero para la Pascua, para la fiesta de la Pascua en ese año en particular. Pero sabemos que Dios ya ha hecho provisión, y si la tierra no ha quedado limpia para el 6º mes, podremos guardar la fiesta en el 7º mes. En otras palabras, sabemos que llevará 7 meses que la tierra quede limpia, y entonces podremos declarar el mes del Aviv y podemos tener la Pascua en el momento correcto, de modo que en ese año se requerirá de nuevo Adar Bet, no porque la cebada no haya estar Aviv, sino porque la tierra habrá sido profanada y todo el mundo podrá ir a la fiesta durante esa época en particular. Así que se declarará de nuevo Adar Bet. Vemos que, como hemos leído en el profeta Daniel, a mediados de la semana es la abominación de la desolación de la que habló Daniel, que es exactamente lo que sucede a mediados de la semana entre el 2 y el 10 de Tishri. En el centro mismo, exactamente al día, es Nisan o el 10 de Aviv. ¿Qué es el 10 de Aviv? Es el día en que el Mesías hizo su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Es cuando entró entre el pueblo que gritaba, Hosana en las alturas, bendito que viene en el nombre del Señor.
Los Cohenim le dijeron que le dijese a sus discípulos que se callasen y que dejasen de decir eso, a lo que él le contestó: no lo haré. Si las piedras estuviesen en vos, lo declararían. ¿Por qué? Porque ese fue el día en que se cumplió el ensayo. Esta entrada triunfal sería cuando el sumo sacerdote traería el perfecto cordero de Pascua de entre los rebaños de Belén. Aquel sería el cordero de Pascua de ese año, según el sumo sacerdote, que sería sacrificado en el monte del templo. Eso fue el ensayo que se hizo, siendo él el cordero de Pascua. Él hizo su entrada triunfal por las calles de la ciudad de Jerusalén, precediendo al sumo sacerdote que estaba aún fuera de la puerta, y cuando subiese por aquel camino, el pueblo clamaría: Hosana en las alturas. Si no lo harían, las piedras lo gritarían. Fue entonces que hizo su entrada triunfal y dijo: no he venido en mi propio nombre, he venido en el nombre de mi Padre, en el nombre de Yahweh he venido, y no me habéis recibido. Sin embargo, vendrá otro y vendrá en su propio nombre. Vendrá en su propio nombre. Si a mí no me recibís, a él sí le recibiréis. ¿Cuándo sucederá eso? El antimesías entrará en ese mismo día, el 10 de Aviv. En el día de la entrada triunfal vendrá sobre su propio nombre. Vendrá a mediados de la semana, justo en el día y en la hora en que envió el Mesías, y declarará que él es Dios. Se sentará en el arca del pacto, declarando que él es Dios. Tal y como dijo Pablo, ese día, cuando todos estén reunidos, cuando el sufrimiento y la tensión de la tribulación sea aliviado, no sucederá, no tendrá lugar hasta que no se produzca una postura de rebeldía y el hombre de pecado sea revelado, apocalipto, descubierto de repente, el hijo de destrucción que se opone y exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios, de modo que él como Dios se sienta en el templo de Dios proclamando ser Dios, se sentará en el arca del pacto, que es el trono de Dios sobre la tierra. Esa es la abominación que causa desolación, de la cual habló el profeta Daniel. Eso es lo que sucede justo a mediados de la semana, justo en el centro, al día mismo. Es sobre ese suceso que habló el Mesías. Cuando veáis eso, marchaos de Jerusalén. No cojáis un abrigo, no agarréis un saco de dormir, marchaos a otra parte, y más os vale que oréis para que no suceda en invierno. Eso dará comienzo a la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio no van a ser fáciles, pero en los últimos 3 años y medio tendrá lugar la gran tribulación. A mí me gusta usar algunos términos que no son bíblicos para ayudarte a que veas con claridad. Los primeros 3 años y medio no serán fáciles, pero no se consideran como la tribulación. Es tan solo que el mundo entero se hallará bajo el dominio del gobierno único mundial. Al final de la guerra termonuclear, los gobiernos y los sistemas económicos se habrán colapsado, lo cual habrá formado parte de su plan desde el principio, hacer que se colapsen para crear un solo sistema monetario mundial y un solo gobierno mundial. Harán que suceda lo que venían planeados durante todos estos años: la disolución de todos los gobiernos ordenados y la fusión de todos los gobiernos del mundo en un único gobierno mundial. Ese ha sido su plan. De entre las cenizas surge el nuevo orden mundial, pero Israel no formará parte de él. Durante los primeros 3 años y medio, Israel se hallará fuera de los parámetros y de los confines de ese nuevo orden mundial, de ese gobierno mundial. Durante 3 años y medio, Israel estará sola, pero al llegar a ese punto en el tiempo, el dirigente militar mundial, el antimesías, entrará en Jerusalén y se sentará en el trono de Dios en Jerusalén y proclamará que Él es Dios. Eso debe suceder primero. Nadie va a salir aquí antes de que eso suceda. Como es natural, sé que todos vosotros queréis salir antes de que sean las 6 de la mañana próxima. No queréis quedarnos más de lo necesario, pero lo importante es que es preciso cumplir las fiestas, que es lo que vamos a ver desarrollarse esto. Así que durante el tiempo en que Él va a ser revelado, se va a producir una gran conmoción. ¿Cómo es posible que él pueda sentarse en el arca del pacto? Recuerda que Usa tocó el arca, intentando enderezarla, porque el carro de los bueyes en lo que estaba colocada temblaba, pero Usa murió. Para empezar, no se supone que colocasen el arca sobre un carro de bueyes. David no debería de haberla paseado en su propio carro de bueyes. Se suponía que debían que llevar a los sacerdotes, y fue por eso que murió Usa. Pero entonces, ¿cómo es que este hombre puede sentarse sobre ella y no morir? Porque Pablo dijo: por cuanto